Buenos días. Bienvenido a Tenógenes. ¿Cómo está usted, señor Guido? Feliz año. Extrañándolo. Regresando. Pero qué bueno que se reincorpora al equipo de Cuarto Poder. Bienvenidos los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión Canal 4. Hoy es miércoles 12 de enero del 2022, es el 12º día del año, quedan 353 para finalizar este año. Y hoy no hay días internacionales, pero sí hay la mención del Yenayer, el también llamado Nayer. El Yenayer es la celebración del Año Nuevo Bereber, primer día del año calendario agrario utilizado desde la antigüedad por los bereberes de África del Norte. Mira tú. Y un día como hoy, en 1610 en España... Veo que este año viniste distinto y diferente. Sí. Ya lo tienen producido. Claro, con atril y todo producido. Este segmento hay que venderlo. Este segmento hay que venderlo. Estoy de acuerdo contigo, Guido. Este segmento hay que venderlo. La gente lo espera, El 12 de enero del 1610 en España se decreta la expulsión de los moriscos de Andalucía. En 1816 en Francia, una ley del gobierno destierra a toda la familia Bonaparte, para que veas lo efímero del poder. ¡Epa! En 1908, en París, se envía un mensaje de radio desde la Torre Eiffel por vez primera. En 1915, en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes rechaza una propuesta de otorgarle a las mujeres blancas el derecho al voto, para que vean la evolución que ha tenido los derechos de las mujeres. En 1946, en Nueva York, la Asamblea General de la ONU crea el Consejo de Seguridad. Y en 2010, un devastador terremoto de magnitud de 7 grados en la escala Richter, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, en Haití, produce al menos 316,000 muertes. Pero te tengo otra más. A ver. 12 de enero del año 2017, adivina qué se lanzó ese día, el famosísimo video Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Es el video musical con más reproducciones en la historia de la música, esa no te la sabía. Y con la participación de la panameña Erika Ender. Así es. Como coautora de la canción. Un 12 de enero, pero del año 2017. Y a propósito de canciones, me dijeron que anoche, en el marco del Festival de Jazz, la canción o el tema más aplaudido y más celebrado fue Casi Tocamos el Cielo. Ese es un jazz blues de Rolando Chombo Reina. Así que interpretó la dama del jazz, Idania Douman. Este asunto, independientemente de la pandemia, hacer al aire libre el Panamá Jazz Festival, creo que ha sido un tremendo paso en medio de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Sí, así que creo que hay que darle ese voto de confianza al Panamá Jazz Festival. Y en temas internacionales interesantes. Y más al talento de Chombo Reina, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Gran compositor reconocido. Ex diplomático. Oye, en materia internacional se lanzó la lista de los pasaportes más fuertes a nivel mundial y ahí figura el pasaporte panameño como 7º en Latinoamérica y 34 a nivel mundial. Con el pasaporte panameño usted puede visitar 142 países o territorios sin que le pidan visa. Incluyendo Reino Unido, por cierto, independientemente de las restricciones. Y eso hace una gran diferencia cuando nos comparamos con el resto de América Latina, que casi la mayoría de los países, creo que con excepción de Chile. Chile, Brasil, Argentina, México, Uruguay y Costa Rica están por encima de Panamá. El resto están por detrás. No, bastante detrás. En el caso, por ejemplo, de los viajes a Reino Unido, creo que solamente Chile y Argentina no necesitan visa igual que nosotros. Oye, ahora México le acaba de poner visa a los venezolanos, por ejemplo, que antes no necesitaban, ahora para ir a México. Creo que Venezuela está en el último lugar en esa lista. Debe estar. Creo que solo supera a Haití, a propósito. Bueno. Ya tenemos contacto con nuestra invitada, Guido. Bueno, hoy tenemos invitada a la licenciada Ana Matilde Gómez Ruilova, ex procuradora, ex diputada, ex candidata presidencial y ahora, como ella misma anotó, ex
decana de la Facultad de Derecho de la USMA. Buenos días. Y realmente ha sido el tema, licenciada, este asunto de su despido, porque usted misma ayer lo confirmó, de la Universidad de Santa María la Antigua, y a todos dejó fríos lo que ocurrió en la USMA, porque cuando usted llegó a ese puesto, creo que todos sabían que usted había sido candidata presidencial. Diputada y procuradora. Entonces, y una mujer que desde los tiempos de APEDE, yo recuerdo a Ana Matilde, se ha agitado en temas de interés público. Sacarle ahora. Y creo que en la USMA también se llama Derecho y Ciencias Políticas, ¿verdad, licenciada? ¿O me equivoco? ¿Allá se llama nada más Derecho? ¿No hay Ciencias Políticas o sí? También en la carrera. Buenos días a todos, a ustedes. Gracias. Buenos días, licenciada. Y a los oyentes. Y bueno, sí. Es que si se llama Derecho y Ciencias Políticas, ¿por qué entonces no pensar en la política? No entiendo eso, ¿no? No se me escucha. Le escuchamos, sí. Sí, perfecto. Que me permitan que solamente quiero hacer una introducción. Yo he aceptado todas estas invitaciones a los distintos programas porque comprendo la importancia y relevancia que tiene el tema, porque además se convirtió prácticamente en un tema de tendencia por todas las redes, y porque creo que aquellas personas que me quieren bien y aquellos que tienen legítimo interés en las cosas que pasan merecían una explicación, porque se estaba especulando que si yo había renunciado. El expresidente salió a decir que él sí sabía por qué. O sea, me explico, cuando una persona es política o tiene un perfil de opinión pública o que hace opinión pública, bueno, uno no puede callarse respecto a las dudas sobre las cosas, ¿no? Así que esa es la razón. Dicho esto, en efecto, es una facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y el perfil político, que no es lo mismo que tener política o actividad política activada desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista del proselitismo, son cosas totalmente distintas, creo que son importantísimas para complementar en la carrera. Ahora, pero mi pregunta específica es, cuando a usted se le invitó a participar en la Universidad de Santa María la Antigua, a usted se le preguntó acerca del trabajo que había hecho, y el trabajo que usted había hecho en ese momento era candidata a la presidencia de la República. O sea, ¿la Universidad de Santa María la Antigua sabía eso de antemano? Correcto, además no tenía ni que preguntármelo, es aquellas cosas que la ley releva de prueba porque se conocen como los hechos públicos y notorios. Es decir, yo venía de competir en la contienda electoral, en el cargo más importante, en la nivel más alto que se puede competir a nivel electoral, que era a la presidencia de la República. Pero venía también de ejercer por 5 años una función pública de proyección nacional. Yo era diputada de la República, no solamente del circuito 87, yo fui electa en el circuito 87, pero era diputada de la República. Así que mi desempeño era de proyección nacional. Y anteriormente a eso había tenido todo el injusto proceso al que había sido sometida por la irrupción violenta del gobierno corrupto que se tomó el Ministerio Público. Y todas estas expresiones me hacen una persona de interés público. Claro. Así que, además, antes del proceso había sido 5 años Procuradora General de la Nación, la primera mujer en el cargo. También fui la primera mujer independiente en correr a la presidencia, o sea, como por la libre postulación me refiero, ¿sí? Porque había habido 2 candidatas anteriores, pero ambas de partidos políticos, que es muy meritorio también. Pero lo que le digo es que había ciertos hitos que rompen paradigmas en una sociedad patriarcal, machista, en una sociedad en que la mujer tiene poca participación, la mujer en la política. Así que, hombre, eso no era un secreto para nadie. Eso, por lo tanto, es lo que en derecho se conoce como, si fuera distinto, lo que se conoce como un hecho sobreviniente. Bueno, mi perfil no es un hecho sobreviniente que sorprende al empleador. Eso es importante para hacer un poquito de docencia también para el público, ¿no? Así sí. Que esa, lamentablemente, no es una causal justificada. Ayer analizábamos acá con Flor el hecho y cuestionábamos el argumento esbozado por la universidad, o por el rector más bien de la universidad, y lo calificábamos como un argumento muy pobre, porque ¿qué más quisiera cualquier facultad de Derecho de una universidad que se respete que su decano o decana, como era el caso de Ana Matilde, se involucre en asuntos de interés público y además impulse a los estudiantes a involucrarse y hacerlo? Si eso es ejercer la ciudadanía, eso es formar
críticamente a esa masa de jóvenes que salen de los colegios e ingresan a una facultad a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Y no hay manera de predicar eso mejor que con el ejemplo. Y Ana Matilde, uno puede estar de acuerdo o no con algunas actuaciones, pero uno no puede cuestionar que ha estado desde siempre, como yo decía, desde que la conozco de la época de APEDE, involucrada en asuntos de interés público e involucrada vehementemente, como debe hacerse con los temas de interés nacional. No, es más, ahora que tú lo mencionas, Guido, precisamente esa fue la razón cuando a mí en aquel entonces, creo que por allá como por el año 2000, me invita la socia Catalina de Quelqueye a participar en la APEDE. Yo lo analicé mucho antes de dar ese paso y lo escogí porque es el gremio que más impacta políticas públicas. En aquel entonces todavía lo hacía con mucha más beligerancia, sin ser servidores públicos, o sea, sin estar en el servicio público, se impactan políticas públicas. Y recuerdo haber participado con Enrique Dobarrio, Carlos Ernesto González Ramírez, don Lucho Moreno, el profesor Chinchorro Carle, don Carlito Sucre, tanta gente valiosa allí aprendiendo y participando, y se trabajó la ley de transparencia, por ejemplo. Transparencia, así es. Fue un trabajo muy interesante. Así que tienes toda la razón. O sea, yo siempre he sido una persona inquieta por las cosas nacionales. Es más, inquieta por las cosas en general porque vengo de un hogar en el que se ve noticias desde que uno está chico, no nos impedían opinar, no vivíamos un régimen como cállese que los adultos están hablando. No, si nosotros teníamos una opinión nos dejaban vertirla. Así que yo creo que todo eso fomenta ese pensamiento crítico. Obviamente creo que eso es un valor importante agregado en cualquiera que esté en la conducción, sobre todo administrativa, de una gestión en la que se forma a personas, porque ustedes recordarán, por ejemplo, lo importante que fue la participación mía cuando los estudiantes fueron retenidos en el juzgado de paz. ¿Se acuerdan cuando hubo la manifestación por el tema de la reforma constitucional? O sea, todo de la reforma, correcto. Sí, de la reforma, la pretensión de la reforma constitucional. Todo eso forma parte de ese acervo que uno trae, de ese conocimiento que uno tiene, del agitarse en la vida, que no es politiquera, es política, y que a eso no hay que avergonzarse. Mi mensaje para todas las mujeres es que esto es importante que se le ponga un alto, porque ninguna mujer debe tener temor de participar en política sobre pretexto de que eso pondrá en riesgo su puesto de trabajo. No importa dónde trabaje. Si no es que está haciendo proselitismo dentro de las horas de trabajo, que el empleador siempre puede tener sus reservas y conversarlo con la trabajadora. Pero no se puede decir a una trabajadora, ningún empleador puede llamar a la trabajadora y decirle, usted es una persona política. Eso no es una causa de conversación entre el empleador y la trabajadora. Y eso es importante que le quede claro, porque lo que estamos tratando muchas mujeres, sobre todo en APARLEXPA, la Asociación Panameña de Parlamentarias y Exparlamentarias, es de capacitar, formar e incentivar a otras mujeres a participar en política. Pero si la duda va a ser, wow, si participo, me quedo sin trabajo, eso puede hacer que se merme. Licenciada, para estar claro en los términos, el rector Francisco Blanco le dijo a usted que era una persona política o una persona con aspiraciones políticas. No, él me dijo así, usted es una persona política, vienen los tiempos políticos, y aunque usted no lo quiera, porque usted me ha dicho que no está en ningún proyecto político, plan político en este momento, usted va a quedar inmersa en la política, y yo quiero decanos neutrales. Sí, esas fueron sus palabras. ¿Qué es un decano neutral? Decano neutral. Sí, de una facultad de Derecho y Ciencias Políticas. ¿Qué es ser neutral, licenciado? Usted que tiene tanta experiencia política, dígame, ¿qué es ser neutral? O sea, no entiendo eso. Oye, aquí tú me has hecho, voy a recordar a Dante, ¿no? En la Divina Comedia, las zonas más calientes del infierno están reservadas para aquellos que se mantienen neutrales. Así es. La neutralidad como tal no es a lo que apelamos. O sea, en la formación del pensamiento crítico lo que se busca es ser objetivo. Usted lo que tiene que transmitir es objetividad, y de eso yo siempre he sido muy cuidadosa, muy respetuosa, porque por delante hay que tener la verdad. Pero los hechos hay que pintarlos como son. Los eufemismos no son necesarios cuando se está formando. Hay que hablar con la verdad, pero para eso hay que tener valentía. Porque lo que ocurre es que vivimos en una sociedad en la que muchas personas, por temor
a las consecuencias, a decir la verdad, ven su libertad de expresión, si no se las cuarta un tercero, la ven autocensurada. Son personas que se limitan, se autolimitan porque no dicen cosas para no pisar callos. Bueno, ese no es mi caso. Yo no estoy diciendo que yo ando por ahí desbocada. Lo que estoy diciendo es que pienso antes de hablar, sí, pero que no es el temor lo que a mí me limita, no es el temor lo que me hace escoger las palabras, es hacer lo correcto. Sí, entonces yo, por supuesto, que considero que es inmerecido el trato y la forma, sobre todo, ¿no? Porque un empleador, y vamos a hacer aquí un poco más de docencia también, un empleador siempre tiene la potestad. En el sector privado, pues, y el público, esto pasa a diario, ¿verdad? El tema no es ese, el tema es que en Panamá la jurisdicción laboral, el derecho del trabajo, gracias a las conquistas de los trabajadores, tiene una cantidad enorme de regulación, o sea, es una jurisdicción bien tutelada. Y en Panamá, si algo tenemos, es un Ministerio de Trabajo pendiente de esos temas. Así que aquí los trabajadores pueden recurrir al Ministerio de Trabajo y van a ser orientados y van a recibir la misma respuesta. ¿Ustedes se acuerdan de esa película? Y siempre esto me lo trajo a colación un colega, amigo a quien estimo mucho, pero que también es como muy jocoso, ¿no? Que no existe tal cosa como las películas. Dije, you are fired, como hacía Donald Trump. ¿Se acuerdan que había un programa? Sí. Está despedido. Entonces, a renglón o a imagen seguida sale la persona con su cajeta y la plantita y la fotito y todo lo que llevó para la oficina. Bueno, eso en Panamá no existe. En Panamá la ley no permite que a nadie se le despida, en este caso la palabra es despido, se le despida verbalmente. Cuando usted cita a un trabajador para comunicarle lo que a mí se me comunicó, allí mismo debe estar la carta, porque la norma es muy clara, el código de trabajo es muy claro, usted tiene su cartita y la pone por delante y se la entrega. O sea, a usted no le entregaron la carta, solo todo fue verbal. Pero entonces, licenciada, si le estoy entendiendo, debemos esperar entonces algún tipo de acción por parte suya contra el acto verbal por medio del cual se le comunicó que iba a ser removida del cargo de decana. Sí, es correcto, yo procedí, porque mire, yo a las buenas soy muy noble. La verdad que la gente a veces se confunde conmigo, pero yo creo en la nobleza de las partes en cualquier relación y la relevancia de la comunicación, la importancia de una buena conversación. Siempre he sido inclinada a eso. Entonces, al ver que eso no ocurrió y que se lo advertí al señor rector, al día siguiente yo me presenté en Recursos Humanos y tampoco había carta, yo solicité lo que puede hacer cualquier trabajador al Ministerio de Trabajo, una inspección de la Dirección de Trabajo a efecto de verificar la condición laboral mía como trabajadora. Así que bueno, eso está siguiendo su curso. Hoy mi abogado tiene una cita en la universidad y veremos cómo evolucionan las cosas, ¿no? Porque eso también que le quede claro, y los empleadores lo saben, o los abogados que asesoran empresas lo saben, y hay que siempre asesorarse bien. Un abogado laboralista, mínimamente, que no tenga ni mucha experiencia, va siempre a decirle al empleador, usted quiere salir por causas injustificadas, eso que me estás diciendo no es una causal para despedir, pero tú quieres salir de ella, perfecto, pero lo tienes que hacer de esta manera y te va a costar esto, vas a tener que pagar estas cosas. Claro, yo no tenía tantos años ahí, así que ellos habrán considerado que no es tanto y no les importa, no lo sé. Yo no sé esas consideraciones. Pero lo cierto es que un trabajador, si hay algo tutelado, es el derecho del trabajo y uno tiene su dignidad. Y la dignidad laboral nunca se debe perder. El trato injusto que es su empleador no debe nunca hacerle sentir al trabajador o a la trabajadora que el indigno es él, pues ella. Eso no funciona así. Mire lo que me están escribiendo algunos de sus estudiantes. Dicen sus estudiantes, porque la persona que me escribe dice que es estudiante suya, ¿qué reacción puede haber entre los estudiantes que están estudiando, que ahora mismo están en derecho? ¿Acaso será que a partir de ahora, si ellos quieren activarse políticamente, siempre se les va a considerar una persona política? También les recuerda que 3 de los diputados independientes, Juan Diego Vázquez, el señor Edison Brose y el diputado Silva, son egresados de la Universidad Santa María la Antigua. O sea, entonces ellos nunca van a poder trabajar en la USMA y compartir sus experiencias porque también son políticos. ¿O nada más esto se aplica a mujeres y no a hombres, como usted también advirtió, licenciada? ¿Qué piensa? Bueno,
Yo no creo que va a llegar hasta allá porque yo no creo que se trata de eso, ¿no? Yo tenía un cargo administrativo y en eso el rector fue muy claro y él lo que me dijo es que él quiere decanos neutrales. Yo no creo que esto es un tema con los estudiantes, pero como bien lo decía Guido y tú también lo mencionabas, la experiencia de una persona con un perfil como el mío, como el del decano Mitchell, que en su momento uno aporta a la formación y a la institución, a la orientación que uno le da a los estudiantes en los distintos escenarios en los que ellos se enfrentan, que usted sabe que cuando uno está en un lugar como una universidad, igual que lo hace en un trabajo, llega el momento en que tú a la persona le tienes que orientar no solo en los temas de las clases, no solo tienes que orientarle en su relación con un profesor, tienes que orientarle en su vida respecto a temas vitales, que es lo que a mí más me apasiona, o sea, formar para la vida, no es que estar ahí encerraditos enseñando lo que dice un código, si lo que está en el código está en el código, me explico, eso no, es esa formación para la vida, es esa formación integral que te lo permite haber estado en distintos escenarios del sector público y privado, como ha sido mi caso, y poder llevar esas experiencias de vida para transformar las mentes, abrir el pensamiento crítico y ayudarles, estimularles a cuestionar, a pensar, a ir más allá, a no conformarse con un aplauso rápido, con una respuesta fácil, sino tratar de entender qué hay detrás de los hechos, cuál es el derecho que lo sustenta y cuál es la acción política que se puede tomar, que no tiene que ser político partidista siempre, que esa tampoco es mala. Que quede muy claro que participar en la vida político partidista también es un derecho humano. Es que el derecho a la vida política, el derecho al desempeño y desarrollo político del ser humano es un derecho humano. Y eso no se debe permitir que nadie lo use como una excusa para poder atentar contra otro derecho fundamental y definitivamente es justiciable, que es el derecho del trabajo, ¿no? Sí, además, Ana Matilde, desde hace tiempo en Panamá venimos quejándonos de que la gente buena no se involucra en asuntos de interés público, en asuntos políticos. Y entonces con circunstancias como esta que acaban de pasar, es un pobre estímulo a ese involucramiento que se pide de la gente buena en asuntos de interés público, y en asuntos de interés público son asuntos políticos, no necesariamente partidistas, pero son políticos, son de políticas públicas. Entonces, el mensaje, desde mi punto de vista, lo reitero, es terrible el que se envía. Es un mensaje, digámoslo así, mojigato, para llamarlo por su nombre, porque no puede haber un decano de una facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad que sea del mundo que se pretenda que sea una persona ajena a las políticas públicas de su país, porque esa facultad simplemente no está entonces cumpliendo el rol para el que está llamado a cumplir. Como yo siempre digo, ruego a Dios que nunca me invada la apatía y que nunca la indiferencia se apodere de mí. Si el precio que tengo que pagar es no tener trabajo, bueno, entonces mi esposo tendrá que pagar el precio. Pero yo definitivamente siento que es un deber cuando uno tiene la oportunidad de participar, cuando Dios te permite los conocimientos, la formación y las experiencias, tú no puedes llevártelas para tu casa o lucrar de ellas solamente en tu vida privada. También la vida pública es importante y como tú bien dices, y esto pues para ir concluyendo, decirles que el Papa Francisco nos ha invitado a todos los católicos a participar en política. Y la Iglesia lleva un par de años tratando de reivindicar el papel de la mujer en la vida social y en la vida política, en todos los quehaceres de la vida. Así que definitivamente que no, esto no es merecido. Ahora, una cosa era el cargo de decana, pero ¿usted seguirá dando clases? Me preguntan también algunos estudiantes suyos. Pues mire, yo no estaba dando clases ahora en este último periodo. Bueno, tenía una propuesta así que me había sido aceptada por el vicerrector académico. Yo quería hacer algo más que solamente clases y era poder invitar, entre los que creo que había conversado con Guido, tú lo recordarás para esto, tener invitados con personas con cierto perfil que pudieran aportarle a los estudiantes algo más que lo que da la simple materia o la materia solamente, ¿no? Entonces yo me comprometí a dar una conferencia semanal que permitiera traer el debate
así como hice otras tantas cosas, ¿no? La creación del Instituto de Derecho Internacional de la mano del profesor Alonso Illueca, que lo convencí, me aceptó volver a la USMA y ha sido un valor agregado importantísimo. El profesor Augusto Jo para la creación del Instituto de Derechos y Tecnología. Somos la primera facultad de Derecho que creamos el Instituto de Derecho y Tecnologías y hemos, hecho una serie de convenios en base a eso. Todas cosas que me llenan de satisfacción. Así que la virtualidad para mí es una frialdad que yo, de verdad, esto está golpeando duro la formación de los estudiantes. Ojalá que esta pandemia se supere pronto, porque la virtualidad no es la mejor manera para formar a los jóvenes. Así que, pues, en base a esto, yo no tengo carga horaria en este momento y tampoco quisiera estar allí. Me explico, uno debe entender cuando uno no es querido, cuando uno no... aunque esa puerta no me estaba cerrada, el rector me dijo tiene las puertas abiertas, pero en realidad eso no, de verdad que no, como que no encaja una cosa con la otra porque hay que ser congruente. O sea, yo soy la misma persona, con el mismo perfil. Y si mi perfil no es bueno para el decanato, no debe ser bueno para que yo esté por tus pasillos. Entonces, no, de verdad no es mi interés. Bueno, gracias, licenciada. Damos gracias a la licenciada Ana Matilde Gómez por esta interesante participación y bueno, nuestra solidaridad con ella. Realmente, oye, ¿te acuerdas que antes surgió un grupo de perseguidos por Ana Matilde Gómez? Sí, exactamente. Yo creo que ahí es un grupo de perseguidores de Ana Matilde Gómez. Sí, así es. Lamentable lo ocurrido en la USMA, muy, muy lamentable. No sé si eso tuvo algo que ver con el cambio de rector que se dio en la USMA o qué habrá pasado. Tiene que ser, pero es que el manejo, porque si hay un cambio de rector, puede ser que el rector quiera llevar a su equipo de trabajo, pero hay maneras de manejar Claro, eso, exactamente. ¿no? Y que aclare, si la USMA quiere, con mucho gusto aquí podemos entrevistar al rector, si quiere hablar o algún representante, para que nos aclare qué significa ser neutral. ¿Qué es un decano neutral en Panamá? ¿Qué será un profesor neutral? O sea, no sé, este tema de neutralidad en la educación es muy delicado, y más en estos tiempos, en donde lo que abunda es gente que quiere confundir. Entonces, si el educador, si el profesor no está claro en sus principios, en su valor, obviamente lo que va a traer es más confusión entre los estudiantes. Entonces, el término neutralidad en esta época es muy cuestionado. Hay que tener cuidado con ese término de neutralidad. Sí, señor. Sí. Bueno, ya regresamos. Vamos a un cambio y venimos con más. Bueno, una gran cantidad de estudiantes de la USMA que me han estado escribiendo. Sí. Ana Matilde es una mujer que es respetada en el pues, sacaron un comunicado los estudiantes de la USMA, la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA, reconociendo las virtudes de ella como decana. No la hace bien a la Universidad de Santa María de la Antigua. Y sobre todo, para todo aquel que quiera ser decano de Derecho, pues entonces... es más, yo no sé si esa neutralidad aplicaría, porque es que cuando hablamos de política, en el caso panameño, la política abarca no solamente ya al Ejecutivo, al Legislativo, sino al Judicial. Entonces, si tú eres magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no puedes ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María la Antigua. La ley creo que te lo permite porque tú puedes ser magistrado de la Corte y puedes ser profesor. Yo no sé si decano... no creo que puede ser decano. No, yo creo que decano no, porque es una función administrativa que ocupa tiempo completo. Pero pudiese ser. Pero, te fuiste magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El caso, por ejemplo, de alguno de los que va a salir este año, el señor Ayuprado, él no puede ser decano entonces de la USMA, pues. Eso sí sería un caso. Fíjate, pero puede pasar, ¿no? Un hombre con una experiencia como fiscal, exacto, como procurador, como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y no encaja. Porque él es una persona política. Para ser decano, por supuesto. Porque es una persona política. Para ser decano de la USMA. Claro, o sea, se dan cuenta que el argumento no tiene ni pie ni cabeza. Es un argumento muy pobre. Si ella hubiese dicho que era, por eso le preguntaba, si es una persona con aspiraciones políticas, entendería el argumento. Para que no usen la decanatura como trampolín. Claro. Eso se entiende. Pero persona política, o sea, ese es un argumento que no tiene sustento. Entonces, obvio, un poco difícil lo que le viene encima a la Universidad de Santa María. Es una nueva restricción a los PEP. Ahora, no pueden ser decanos en la Facultad de Derecho. No pueden ser decanos en la Facultad de Derecho de la USMA. Oye, a propósito de jueces, qué bueno que el presidente, y aquí destacamos
señalamos las cosas malas que hay que corregir, todo, pero también destacamos lo bueno. El presidente, el compromiso que hizo en su discurso del 2 de enero en la Asamblea, lo honró ayer. Sí. Y eso está muy bien. Ahí están los 15 millones de dólares para la carrera judicial. Ojalá la Corte se ponga manos a la obra en eso, porque como bien lo dijeron tanto la presidenta de la Corte como el presidente de la República, eso ayuda a garantizar independencia en las decisiones judiciales, transparencia en las decisiones judiciales, estabilidad a los funcionarios que toman esas decisiones judiciales. Y eso es muy importante, y eso estaba como una pata chueca de la mesa de la justicia en Panamá. Alguien me comentó, y esto desde la Asamblea, que este tipo de decisiones incluso para la Corte o para el propio procurador de la Nación pudiesen estar incluidas en el presupuesto general del Estado, como parte de la ley de presupuesto de todos los años. Y yo creo que sería un paso interesante si así fuese, de manera tal que ni los procuradores de la Nación ni los magistrados de la Corte tienen que estar recurrentemente solicitándole al Ejecutivo traslados de partidas. Sí, mendigando. Pasando por la Asamblea con traslados de partidas. Mendigando. Incluido, si el Ministerio Público necesita 15 millones o 20 millones porque viene un año difícil, ya lo incluyen en la ley de presupuesto y le dan autonomía a ese gasto. Igual en el caso de lo que está pasando ahora con la Corte Suprema de Justicia. O sea, vemos estas oportunidades que tienen para brindar autonomía de parte del Ejecutivo y que se desperdician. Claro, en esta oportunidad creo que fue positivo y positivo el hecho de que por lo menos a nivel de los jueces pudiese alcanzarse esa deseada autonomía, de alejar un poco el famoso juez interino de las discusiones que aparecen cada vez que se habla de una justicia realmente objetiva y transparente. Guido, ¿no? Sí, así es. Porque ese es el objetivo de esos 15 millones. En materia de operadores judiciales no debería existir. No debería existir. Sería la excepción que hubiera interinidad. Tienen que ser funcionarios permanentes, de carrera, con estabilidad, con independencia, que le da la estabilidad. Y eso alcanza al propio procurador de la Nación. Mantenerlo interino por tanto tiempo no es bueno. Yo tengo mi hipótesis que publiqué en un artículo de opinión de hoy en la prensa sobre eso. A mi juicio, el procurador Caraballo no está interino, está en propiedad. Pero eso, después te mando el artículo para que lo leas. No, y entendería tu tesis, Guido, pero realmente está interino. No. O sea, no, realmente está interino. En la práctica es interino. En la práctica, porque en Panamá de un tiempo para acá, y un tiempo es hace varios años. Por eso, entiendo tu argumento, pero en la práctica está interino. El presidente puede sacarlo en el momento que quiera. No puede. Si lo hace, viola la Constitución. Lo más que puede hacer es nombrarle el suplente. Ese es el argumento, y entiendo tu argumento, pero en la práctica, en la realidad, tú bien sabes que puede ocurrir. Claro, porque tú bien sabes que puede ocurrir. Porque en Panamá, de un tiempo para acá, estamos dándole paso a una cosa que es una cuestión inaceptable en materia de principios generales de derecho, que es que costumbre contra ley es fuente de derecho. La costumbre no puede ir contra la ley. Ni contra la Constitución. Y te pongo como ejemplo lo que ocurrió, en los años del señor Ricardo Martinelli. ¿Cuántos procuradores hubo? Todos eran interinos. Sí. Desde que salió Ana Matilde Gómez. Todos fueron interinos. Hasta de 3 meses, ¿te acuerdas que hubo procuradores de 3 meses? Porque ella no tenía suplente designado como tal, como establece la Constitución, que se designa un suplente en el mismo acto en que se designa el procurador titular y son sometidos al mismo acto de ratificación por la Asamblea. Por lo tanto, y eso sí pasó, por ejemplo, con Jorge Ramón Valdés en la época de Endara. Claro, exactamente. Y entonces, cuando destituyeron a Rogelio Cruz, Jorge Ramón Valdés asumió como procurador en propiedad, no interino, y terminó el periodo. Entonces, pero de un tiempo para acá se ha venido haciendo la costumbre de que no, que es un puesto libre, nombramiento y remoción del Ejecutivo, y no es así. De un tiempo para acá en los últimos 10 años. Sí, correcto. Esa es la costumbre. Correcto. A Kenia Porcel no le designaron suplente en su momento. Y entonces, por eso, cuando ella renuncia, hubo que designar un procurador en propiedad y el suplente en propiedad, con la misma fórmula constitucional para ambos. De manera que, pero bueno, oye. No, y es válido el punto que tocas,
Pero bueno, tú bien sabes que la costumbre en Panamá es la que se pega. Terrible. Pero ojalá yo sí quisiera que de todas formas se ratificara ya y se estableciera la figura ya. Pero fíjate que el presidente en el último discurso del presidente el 2 de enero no lo llamó encargado, lo llamó Procurador General de la Nación. Y eso está bien. Yo creo que los asesores... Pero debe formalizarse. Es que no hay que hacer nada, simplemente nombrar al procurador suplente. Pero debiese formalizarlo. Bueno, o sea, debe formalizarlo para tranquilidad incluso del propio funcionario, porque cuando tú hablas con el propio procurador, él mismo se considera interino. Sí, bueno. Entonces, y en la Procuraduría todo el mundo lo ve como interino. Estamos haciendo una costumbre contra la ley como fuente de derecho y eso no puede ser. Bueno, Panamá, viste que Panamá emitió con éxito 2.500 millones en bonos para pagar su deuda pública. Hubo ofertas hasta por 6.000 millones. O sea, los papeles panameños siguen teniendo buen apetito entre los inversionistas internacionales. Y después de las últimas proyecciones... Son 2.500 millones más de deuda, pero son para pagar deuda mientras pasa la crisis producida por la pandemia. Tú sabes que hoy conversé con el ministro de Obras Públicas, le pregunté específicamente, bueno, por un lado el tema de los llave en mano, pero por otro lado de las alianzas público-privadas. Sí. Hay por lo menos dos proyectos de alianzas público-privadas. Y uno que sí me llamó la atención porque tiene que ver con un tema que criticamos aquí, es la rehabilitación de la Panamericana. En un periodo de 10 años, no solamente la rehabilitación se va a una alianza público-privada, sino el mantenimiento por 10 años a una alianza público-privada. Creo que es el primer paso, sobre todo en el caso de obras públicas que pueden ser interesantes para desarrollar este concepto de alianzas público-privadas. ¿Pero entonces se va a cobrar peaje? No, sin peaje. Sin peaje. Es contra, el Estado establece una anualidad de pago para la empresa. A la empresa socia. A la empresa socia, exactamente. Ah, bueno, magnífico. No, y si fuera por peaje, obviamente tendrían que construir otra carretera, porque es que nada más tenemos una sola Panamericana. Así es. Ahí vi también que el tema del puente del canal, como que ya ahora sí arranca, ¿o no? El cuarto puente sobre el canal, sí, él dice que tenerlo este año, y el tema del túnel, bueno, ya está en manos del Metro de Panamá, pero te decía que era el tema de la costanera también, que es la que conecta Panamá-Pacífico con Chorrera específicamente, pero por la costa, también sería un ejemplo de alianza público-privada. Tendríamos entonces ya una alternativa, no solamente, sería una tercera alternativa para viajar hacia el oeste, por esa vía costanera. Que se necesita. Sí. Y ojalá hubiera más, ojalá hubiera ferries, por ejemplo. Pero, claro. No, y ahora con la línea 3 del metro, ya a través del túnel, y el cuarto puente sobre el canal, son obras que esperemos que se ejecuten, porque todo eso sí va a reactivar la economía. Oye, Atenógenes, otra mención obligada. ¿Tú recuerdas lo que le costó el puesto al entonces director de la policía, al ministro de seguridad, Rolando Mirones? Una balacera en La Joya. Sí, claro, exactamente. ¿Te acuerdas que entre bandas rivales? Bueno, ayer pasó exactamente lo mismo. Pero con un saldo distinto, evidentemente, porque hubo solo dos reclusos heridos, un custodio golpeado. Pero ¿cómo entran armas y en este caso fue en La Gran Joya, que supone que es una prisión de alta seguridad? Hay que reconocer que hubo una diferencia. Sí, no. Por lo menos en esta oportunidad fluyó mucho más la información. O sea, en aquella oportunidad cuando estaba el señor Mirones, o sea, realmente lo que hubo fue, inmediatamente todo se ocultó, lo que le agrega un manto oscuro a la información en la manera que va fluyendo. Entonces comenzaron a aparecer toda clase de teorías. No, ayer sí, desde el primer momento que se supo de lo que estaba ocurriendo en La Gran Joya, comenzó a fluir la información, y yo creo que eso hizo que las circunstancias fueran diferentes a lo que ocurrió en el caso del señor Mirones, en donde lo que hubo fue que tapadera, o sea, nadie quería hablar acerca de eso. Ahora, armas de fuego lo mismo. En La Joya. Lo mismo. ¿Cómo entran esas armas de fuego? Ya hemos visto cómo a través de drones hay intentos de introducir sustancias prohibidas, licores, etcétera. Las armas de fuego, yo no sé si un dron sea capaz de... Puede ser que sí, drones muy grandes puedan transportar armas de fuego, porque armas de fuego es por lo general un aparato pesado. Me acuerdo de una célebre expresión de una señora hace unos años también con un tema similar, pero, oiga, no puede ser que estén introduciendo a cada rato armas de fuego, platinas, celulares, etcétera, a las cárceles del país. Sobre todo a La Gran Joya, que se supone que tiene una infraestructura moderna
con unos pabellones diseñados profesionalmente, claro, el tema para es que un manejo más adecuado del tema penitenciario. Todo salta a la luz pública cuando se dan las balaceras. Así ocurrió con el señor, y eso sí es comparable, lo que ocurrió con el señor Mirón y lo que está ocurriendo ahora. No es que no haya armas, no es que no entre droga, no es que no entre contrabando. Y fue una rivalidad entre dos bandas, claro, porque trasladaron a una banda rival de otra al pabellón donde estaba. El problema que se dio con Mirones persiste. Eso no se ha solucionado, obviamente. A lo mejor cambiaron a los protagonistas de la historia, pero el problema sigue estando allí. Entonces debe ser algo recurrente que se den ese tipo de requisas. Es normal el contrabando en las cárceles en Panamá y en cualquier otro país del mundo, pero lo que no es normal son las balaceras en las cárceles. Bueno, y las armas de grueso calibre dentro de las cárceles, porque eran armas pesadas y armas de guerra que estaban involucradas. Parte del problema que hay. Sí, en esta ocasión no eran armas pesadas ni de guerra, se encontró, lo que pasa es que hubo una balacera, pero nada más se encontraron 2 armas, ¿no? Entonces, las noticias son también un poco contradictorias, porque dice que había 5 reclusos disparando, pero nada más encontraron 2 armas. Entonces los otros 3 no se encontraron las armas que estaban utilizando. Calibre 25 y otra calibre 380. 380, sí. Exacto. Pero eran 5 reclusos disparando. Entonces, o sea, que faltan 3. Los otros estaban con biombo. Sí. No, o sea, entonces, bueno. Y la gente vio una balacera. La gente vio una balacera de mucho cuidado. Creo que tenemos una pausa. Vamos a un cambio y ya volvemos. Estamos ya de regreso con más para la parte final del programa Atenógenes. Llegó a Panamá el segundo lote de vacunas pediátricas que se había retrasado, iba a llegar ayer, no llegó ayer, llegó hoy, llegó esta mañana. Así que va a seguir la vacunación de los niños y reitero, está llevándose a cabo de manera masiva y hasta ahora, por los reportes que hemos tenido, bastante ordenada. Y mucha participación de los papás. De los padres de familia, como debe ser. En el domo del Parque Omar es impresionante la cantidad de gente que... A tal punto que estaban incluso analizando la posibilidad de tener que hacer citas. Pero la gran cantidad de padres de familia que están vacunando a sus hijos es importantísimo. Todo eso cierra las brechas para el Omicron, que por cierto está golpeando muy duro. Lo positivo es que, a diferencia del año pasado, recuerdas que estábamos, el año pasado, para esta misma fecha, estábamos 1,000 casos diarios por debajo de lo que estamos ahora. Este año tenemos más casos activos, positivos que hace un año, pero hay una diferencia. Hace un año no estábamos vacunados, este año sí estamos vacunados. Entonces eso fue lo que ayer se dejó claro en la reunión entre el Ministerio de Salud y los sectores económicos del país, porque también había algunos que estaban hablando ya de nuevas restricciones, pero las realidades son distintas. Mira, aquí me mandaron... un 50% de ocupación en los hospitales en este momento, versus lo que pasaba el año pasado para esta fecha. Con 1,000 casos menos, estábamos ya arriba del 87% de ocupación media. Aquí me mandaron un cuadrito comparativo de los 10 primeros días de enero del 2021 contra los 10 primeros días de enero del 2022. El total de nuevos casos en enero del 2021 eran 32.406. En enero del 2022, 33.534, es decir, más casos. Sin embargo, ahora se han hecho muchas más pruebas, casi 50.000 pruebas más, 128.629 en el 2021 contra 174.309 en el 2022. La velocidad de propagación era más alta en enero del 2021, 25.2% contra 19.2%. Los fallecidos en los 10 primeros días de enero del 2021, 433. Los fallecidos en los 10 primeros días de enero del 2022, 41. Es decir, miren la reducción. En salas, hospitalizados en salas, 2.257 en el 2021, 319 en el 2022. Ahí el único número hay que revisar la velocidad de transmisión, porque obviamente el Omicron se transmite mucho más rápido. Bueno, UCI. Y el otro tema también a revisar, que ayer se planteó en una reunión entre los empresarios y el Ministerio de Salud, es el tiempo de cuarentena.
O sea, los 10 días creo que termina siendo mucho tiempo. Sí. Porque a diferencia de otras variantes, la Omicron es muy rápida. O sea, no solamente en el tiempo de contagio, sino en el tiempo de recuperación. Y creo que eso es un tema también que hay que... Porque es que si bien es cierto que no se está hospitalizando mayormente la gente, se está afectando la productividad por los 10 días de cuarentena. Mira, ¿no? en UCI, en enero del 2021, había 225 personas. En enero del 2022, 40. Y hospitalizados, 2.482 el año pasado contra 350. Por eso no es comparable. No es Entonces, comparable. es la vacuna. Sí, es la Ahora, vacuna. acá nos dijo el doctor Ortega Barría, la semana pasada, que lo tuvimos, que los 10 días de aislamiento es sin prueba. Que con prueba son 5 días. 5 días y prueba negativa y ya puedes salir a hacer tus labores. Pero igual, impacta en la productividad. Sin duda alguna, lo mejor es cuidarse, que fue la recomendación del mensaje que quiso enviar el ministro ayer al final. Sigamos cuidándonos, sigamos aplicando. Me llamó la atención que dice, oye, la gente llega y en la calle usa mascarilla y cuando llega a su oficina se quita la mascarilla. Sí. Si es al contrario, en lugares cerrados es que hay que usar mascarilla. En lugares cerrados hay que utilizar Así mascarilla, es. esa es la recomendación. Así que a cuidarse. Bueno, si usted sigue, se nos acabó el tiempo, Sí. si usted sigue en Telemetro Radio, viene el brunch y en RPC Televisión, Infraganti, de Yahoo. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.